hacemos virguería. Mira, nos han pillado hablando. Voy a hacer la claqueta. Sí, Tú venga. sabes de esto, ¿no? Sí, claro. Ya está sincronizado esto. Muy bien. ¿Qué tal, equipo? ¿Bien? ¿Nos echamos otro podcast? Venga, vamos a echarnos otro podcast. Iván López. Tío, dame la mano. Hace un montón de años que no, que no coincidíamos en un plató. No coincidíamos y... También me gusta el plató este. Bueno, yo a ti te tengo mucha estima, tú lo sabes. Yo a ti también. Porque además, Yo no te sé quiero si mucho, tú tío. lo sabes, tú me diste la alternativa en televisión. Mi primer directo en televisión lo hice gracias a ti. Yo no estoy viejo ya, no lo recuerdo. Sí, sí. Y te lo digo, fue un directo en un último partido de Liga del claro, Tenerife en Primera División, que se la jugaba con el Atlético de Bilbao. Ya me acuerdo que me decían, Iván no. Le digo, ¿cómo que Iván no? Y fue Claro. el año que el Tenerife descendió ese año. Perdió aquí 3-2 con el Atlético de Bilbao, que Tenerife lo entrenaba Javier Clemente, y ese fue la previa a ese partido Sí, fue mi primer directo sí, para el sí. informativo que presentaba. Oye, a ti te sigue poniendo el deporte, ¿no? Porque tú estás haciendo... Oye, espérate. Tu responsabilidad en el Canarias, Ujú. en el Club Baloncesto Canarias, es la prensa, la parte audiovisual, los spots. Te marcas unos spots cojonudos, tío. Bueno, allí dentro la verdad es que todo el equipo de comunicación hacemos un poco de todo, ¿no? O sea, sí es verdad que yo estoy más enfocado a todo el apartado audiovisual, en cuestión de creación de spots, sobre todo para las campañas de abonados, también promociones para los partidos, porque domino el área, ¿no? Pero bueno, nos repartimos, también hago las veces de traductor en la Liga Europea, también notas de prensa, lo que nos echen encima, ¿no? ¿El tío inglés te ha abierto puertas o qué? Con el tema del cine. Bueno, hay que saber manejar el inglés. Yo, bueno, tengo un nivel B2 y con ese he ido a todos lados. He ido incluso al mercado de Cannes, del Festival de Cannes, y me he puesto delante de gente que tiene Oscars y Globos de Oro a hablar con ellos en inglés para vender mis películas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es eso del mercado de producción? Tú vas ahí y hay un mercado y unos señores sentados en una mesa y tú le presentas el proyecto y le dices, mire, ¿le gusta lo mío y tal? Bueno, Invierta en esto que es etéreo, en una idea. sí, bueno, ellos ya vienen con esa idea, ellos conocen muy bien lo que es la industria del cine. Entonces, bueno, un mercado es, imagínate, bueno, el mercado de Cannes, ¿no? Que es el más grande al que yo he ido. Bueno, pues 3 veces el recinto ferial o 2 veces el recinto ferial de Tenerife, Joder. con todas las productoras del mundo. Búscalo en internet, recinto ¿no? ferial de Tenerife. Con todas las productoras del mundo, HBO, Netflix, Paramount, Universal, bueno, todas, ¿no? Yeah. Incluso de países asiáticos, países de Sudamérica, Latinoamérica. Claro, ahí es cuando yo entré por primera vez con una pequeña película que yo llevaba, que era mi primera película de ficción, que se llamaba Platón, a intentar buscar un distribuidor allí dentro. Yo dije, Dios mío, o sea... Me van a dar 2 patas en el No, culo. yo siempre me había limitado a... Bueno, mi película la verán en España o en Canarias, pero no, hay unos nichos increíbles para poder vender tu película. Tu película no se puede ver en España nunca, pero puede ser un éxito en Colombia, Yeah. o en Chile, o en Perú, ¿no? Entonces, bueno, ahí se me abrió un poco los ojos, y sí, un mercado es... Bueno, ese recinto ferial lleno de puestos en los cuales hay un catálogo y tú te haces una jornada de reuniones en las cuales en 5 minutos se hace un pitch, lo se llama pitch. Pitch es un resumen, digamos, de tu película y le cuentas, mi película va de esto y la quiero hacer de esta manera, o mi película habla de esto y quiero que la distribuyas de esta manera. ¿Y le llevas un preguión, por ejemplo? ¿Le llevas No. Ellos simplemente quieren, le puedes mandar, si tienes la película acabada, la quieres distribuir, pues un tráiler. Y si tienes algo en desarrollo, en proyecto, pues le puedes llevar un pequeño dossier, pero le tienes que contar en 5 minutos de qué va tu película y por qué crees que es vendible tu película. ¿Y tú vendiste Platón? Bueno, la distribuí, sí, la vendí mal, pero sí. Ah, ¿y se ha visto dónde? Pues se ha visto por ejemplo, en Estados Unidos, en Sudamérica también se ha visto, ahora está en Vimeo, que lo digo, en Vimeo On Demand, ustedes ponen Platón como el filósofo, en Vimeo On Demand, y ustedes pueden alquilar la película por 2 euros. Está bien. Que está ahora para poder verla. Película hecha en Canarias, con equipo completamente canario, con actores prácticamente canarios. ¿De qué iba Platón? ¿De qué va? Platón es un poco un canto a la adolescencia y es un, como se dice en estos ámbitos cinematográficos, un coming of age. Digamos que es el paso de la adolescencia a la madurez. Entonces va de un chico que nunca conoció a su padre,
Su madre, bueno, los abandonó cuando era pequeño, cuando él apenas había nacido, y su madre nunca le ha querido contar la verdad, sobre todo para protegerlo, ¿no? Es una madre muy protectora. Entonces el protagonista lo que va a intentar buscar a lo largo de su película, de la película, es saber quién es, de dónde viene, quién es su padre. Entonces, bueno, se escapa de casa, no cuento más, y va en busca de su padre, ¿no? Bueno, a ti te gustaba el deporte. Yo por eso me dije, pues, decía la gente, no, Iván, no lo mandes. ¿Viste cómo? Es que antes me escaqué con el rollo tuyo, que me estabas haciendo un panegírico. A mí no me gusta nada que me hagan panegíricos. No. Por eso siempre, porque además, joder, yo te he invitado a tomar una cerveza. Ya que estoy, para que es muy buena, para que me cuentes, bueno, me puedes preguntar lo que quieras y yo ya no te responderé si me da la gana. Pero tú tampoco tienes obligación de responderme si te da la gana. Yo no tengo nada que ocultar, vamos. Vale. Pero el deporte, sí, siempre me ha gustado el deporte, más el baloncesto que el fútbol. Eso es cierto, me acuerdo. Siempre estuvo muy ligado al fútbol por amigos, sobre todo del norte, que eran futbolistas. Mis amigos siempre fueron todos futbolistas, pero yo siempre iba a jugar a baloncesto. Y yo jugué a baloncesto. Entonces yo era un poco el ave rara, ¿no? Y siempre estuve ligado más al baloncesto. Y sí es verdad que en mis pinitos, cuando comencé en el periodismo, comencé haciendo crónicas de fútbol y también de baloncesto, sí. ¿no? Y sí, me ha gustado el deporte, pero bueno. Y en esa época, Iván, ya tú filmabas, ¿no? Ya estabas ahí con la cámara, ¿no? Yo recuerdo verte ahí con una pequeña cámara haciendo cosas. En la época en la que coincidimos trabajando en Antena 3. Sí, yo comencé, bueno, tarde, entre comillas. Yo ya con 15 años cogía una cámara y grababa a mis amigos, sobre todo escenas de películas famosas. De hecho, tengo ahí algunas cintas de VHS que guardamos películas. Recuerdo hacer Psicosis, la famosa escena de Psicosis en la ducha, una de Regreso al Futuro, una de Rambo incluso, Aliens, la famosa escena del alien cuando sale del estómago. Ah, sí, ¿solo grabaste? Eso lo grabamos. ¿Cómo? Bueno, aquello fue increíble. O sea, reuní a los amigos, creamos la escena y con un calcetín y unos globos llenos de mercurio, hicimos la escena. Nos reímos muchísimo. Y eso ya lo hacíamos con 14, 15 años para un poco matar el tiempo. Es lo que hacíamos antes, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, después ya cuando entré en la televisión contigo, aprendí a editar mejor. A mí me gustaba el cine de antes, pero comencé a editar, comencé a entender las cámaras y bueno, digo, pues me lancé, me compré una cámara y me puse a... ¿Te acuerdas cómo editábamos con el Betacam? Con el Betacam SP y algunos antes, fíjate, porque eso eran digitales. Tú habrás No, yo empecé con el analógico. El punto de entrada, punto de salida. Sí, yo editaba una velocidad del demonio. Yo ¿no? también, yo también soy de la radio de las bobinas. Eran bueno, había la Tascam, las Tascam, que esto es una Tascam, ¿no? Pero las Tascam con la bobina y empatar ahí con la cinta Selo, no sé qué. Yo antes de estar en la tele, montajes con eso. Yo antes de entrar en la tele hice mucha radio. O sea, yo empecé en una pequeña radio que había Todos veníamos de la en radio. Santa Úrsula, que se llamaba La Voz de los Guanches o algo así. No recuerdo, era muy pequeñita. Pero después pasé a Radio Ralejos, que esa fue, digamos... mi escuela radiofónica con José Manuel Martín, al cual le nombro, sigue allí todavía. Y a partir de ahí, pues bueno, en esa época, cuando yo entré en la radio, sí todavía existía el tema de la cinta. Yo soy de una radio municipal anterior, de hecho fue el embrión de las radios municipales de España, que es la de Tacoronte, que es una pena que haya desaparecido. Pero digo que aquellos vídeos de... ¿Cómo se llama? La edición lineal es la de ahora, ¿no? La digital, la no lineal. Que yo todavía estoy diciendo, pero ¿qué puñeteros ingenieros harían eso? Que tenías dos trastos, en uno tenías la cinta del bruto y el otro dos grababa. Pero le ponías un punto, marcabas ahí, ¿no? Le ponías un punto de entrada, un punto de salida, y aquello se grababa solo. Después el audio aparte, con la ruedita para adelante y para atrás. Y ahora que empiezo a editar en el ordenador, digo, pero ¿cómo carajo funcionaba eso, no? Sí, es increíble ya. Sí, era el pre-roll, lo que llamamos el pre-roll, ¿no? Pre-roll, sí. Que le dabas a eso, ponías el punto de entrada donde tú querías cortar la imagen y el punto de salida, y la máquina después te la hacía solo. Peor en el cine es la moviola. A ver. O sea, digamos, en el cine clásico, tú montabas cortando los fotogramas y pegándolos
con cinta uno a otro para poder ir montando la película. Eso sí es arte, o sea, es artesanal, tío, absolutamente. Sí. O sea, eso lo hacían así antes. Por eso los montadores, bueno, todavía hoy no, en los créditos de la película, montaje, tal. Claro. Y además el director va buscando un montador. Eso siempre me ha llamado la atención. Sí. ¿Por qué los montadores son todos iguales? Porque no es mecánico, no es una cosa. Porque un montador necesita tener ojo, arte. Claro. A ver. No es el director el que dice así quiero la película. Vamos a ver. No, el director en realidad sí lo dice, así quiero la película. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo también me he formado en edición. Sí. Yo llevo 25 años editando a diario y al final, pues evidentemente, te formas en edición. Tú puedes montar tú como director puedes montar una primera versión de tu película, pero siempre se la tienes que dar a un profesional de la edición, porque va a haber cosas que tú ya no ves y que él te va a aconsejar, sobre todo para temas de ritmo, para temas que puedan ir mejor por un lado o por otro. Entonces, por eso yo considero importante la figura de un editor independiente a la del propio director, que te dé otra visión, porque al final te va a dar la visión también que puede tener no solo como editor, sino como público, ¿no?, de la película. Y eso es súper importante. Es lo mismo cuando escribes un guión. Yo escribo el guión y se lo mando a 5 o 6 personas diferentes para saber cuál es su reacción. Al final, el guión se termina en el montaje. O sea, una cosa es lo que tú escribes, ruedas y después montas, pero la película incluso puede cambiar en el montaje, que es súper importante. Entonces, bueno, un buen profesional de la edición que está acostumbrado a editar siempre es imprescindible. Y cuando tú editas tu propia película, ¿también se la das a ver a alguien? Sí. Para ver, oye, claro. a ver si notas aquí un... Platón, la primera película que yo tenía, el primer montaje me duraba 2 horas 43 minutos. Toma película. Yo me traje a un amigo mío, Augusto Abreu, con el que he montado muchísimos cortos y que él es muy bueno montando. La vimos en mi casa y me dijo, ¿qué hacemos? ¿Por dónde puedo cortar? Me dijo, mira, aquí. Empecé a cortarle y al final la dejé en 1 hora 59. Ya. ¿Sabes qué pasa? Cargué 44 minutos. Claro, es que a los que grababa... A mí también me ha pasado, yo no he hecho película. Pero sí es verdad que he grabado mucha videonoticia, mucha historia, mucho documentalito, pequeñito, reportaje, y grabas tanto que después dices, ay, este plano no lo quiero desechar, no, pero después entra el raciocinio y decir, a ver, es que todo esto ahora se va a la papelera, se tiene que ir a la papelera. Eso, por desgracia, pasa mucho. Tú incluso a veces, a mí me ha pasado grabar escenas maravillosas en la cual una actriz o un actor está increíblemente en su actuación, pero cuando después llegas a la película y ves que por el ritmo lastra la narrativa y lo tienes que cortar, sufres muchísimo. Sufres por ti, por cómo ha salido esa secuencia, y también sufres por los actores que no van a poder mostrar su talento. Eso me ha pasado. Sí. Y eso es algo que ocurre muy a menudo. No te lo estoy diciendo yo, te lo puede decir Alex de la Iglesia, Spielberg o cualquier otra persona. Y pasa cuando haces una noticia, le grabas a un señor media hora para al final sacar 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Pero mira, eso es muy doloroso, es lo más doloroso para mí. Claro, sobre todo. No es que estuve un rato con usted y solo me sacó esto, pero es que... Pero esa es la toma de decisiones al final de la película. Por ejemplo, también en documentales donde hay a veces incluso información que tienes, como tú lo has dicho en las noticias, información que tienes que suministrar, hay veces que tienes que cortar, porque al final el cine es tiempo y espacio, o sea, solo tienes 1 hora y media o 2 horas aproximadamente para poder contar todo. ¿Tú te has pegado o has disfrutado, no sé cómo, 15 años currándote un documental de un desgraciadísimo suceso que ocurrió aquí? ¿En qué año fue? 1977. 77. El otro día estuve en tu Cineforum, porque el 12 de diciembre del año 2023 vas a presentar la película documental que has hecho sobre la tragedia esa de la que vamos a hablar, de un estudiante, el asesinato de un estudiante de biología de la Universidad de La Laguna, que era de Gran Canaria. 15 años porque tenían que ser 15 años porque faltaba financiación, 15 años porque te tomaste tu tiempo, o porque ese tiempo fue necesario para que esto fuera madurando. ¿Cómo fue eso? Pues un cúmulo de todo lo que acabas de decir. Yo comencé a interesarme por el caso en el año 2006-2007 y bueno, mi cometido al principio era empezar a investigar a ver qué podía hacer con eso, ¿no? Desde el punto de vista de un documental. Al principio pensé en un corto,
Después vi que no, que tenía calado para hacer una película. Y entonces cuando decidí que quería hacer una película, pues no me puse un tiempo. Quiero decir, mi idea era que con esta película pudiera contribuir de cara a la familia de Javier Fernández Quesada a que consiguiera de alguna manera terapéuticamente un perdón o una respuesta de en este caso los responsables de aquel suceso, responsables directos físicos y también responsables políticos, un perdón, ¿no? De alguna manera, o que hubiese una conciliación de alguna manera. Ese era mi propósito inicial con el documental. Por eso me tomé mi tiempo, porque sé que iba a llevar mucho tiempo conseguir eso. Entonces, mientras tanto, pues empecé a grabar testimonios de testigos que estuvieron aquel fatídico día. También me acerqué a la familia, que debo decir que me han tratado de una manera encomiable. Tienen una dignidad increíble para lo que le sucedió a Javier y cómo lo han llevado. Yo le tengo que dar desde aquí públicamente miles de gracias y me voy a quedar corto por todo lo que me han ayudado, sobre todo a poder entrar en su casa y que me cuenten toda esta parte tan íntima, ¿no? ¿La familia ya lo ha superado esto? ¿O La eso familia no se en parte supera nunca? lo ha superado. Bueno, la familia es un estigma que va a llevar toda su vida, ¿no? Hombre, toda la familia, ¿no? le Eso mataron está le clarísimo. mataron al hijo, Pero ¿no? sí es verdad que lo han tenido que llevar superándolo de cada uno de la familia, pues de una manera, ¿no? Yo con quien más he tenido trato quizás es con Ricardo, uno de sus primos, y con Carlos, que era hermano de Javier. Y bueno, ellos lo han llevado de su manera, pero te digo, lo llevan de una manera tan digna y tan increíble que bueno, a mí eso me ha sorprendido muchísimo. ¿Cuántos disparos recibe Uno, Quesada? directamente, uno y limpio. ¿Dónde? En el corazón, le atraviesa el corazón. Joder. Sí. Bueno, le dan el corazón, la autopsia es deficiente porque no... la autopsia fue muy deficiente porque no hubo ningún tipo de sobre todo investigación de balística. De hecho, yo lo cotejé con una persona muy experimentada y me dijo que era muy deficiente, ¿no? Pero sí es verdad que la entrada de salida y la salida fue directamente un disparo limpio al corazón. O sea, la bala la atravesó. Sí. Y para que eso ocurriera, el disparo tuvo que ser Claro. de cerca, de un fusil, de lejos, de un francotirador. Claro, eso ¿cómo? es lo que siempre se ha puesto un poco en duda, porque supuestamente, según la autopsia, el disparo él tendría que venir de una parte superior. Eso es lo que intentaron decir, ¿no? O sea, de por una azotea la o falta, algo. claro, es lo que siempre intentaron aducir en la autopsia, y entonces tendría que haber venido de una parte superior, pero todo depende de cuál era la situación en la que estaba Javier en ese momento. Nadie lo sabe. Podía estar agachado, podía estar de espaldas, porque los policías venían desde abajo, desde la escalera. Sí. Bueno, los policías, la Guardia Civil, Sí. que son los que tenían armas y son a los únicos a los que se les vio con armas disparando en ese día. Entonces, bueno, es muy complicado. Es muy complicado saber cuál era la posición de Javier para cómo recibió el tiro. Pero sí está claro que le entró por aquí y le salió por detrás. ¿Pero ese es el único tiro que se dio en la universidad ese día? No, se recogieron más de 200 casquillos de bala. De hecho, había impactos en la pared, en ¿no? las columnas, en las paredes, en las bolas. Y Sí, cristales rotos, hubo claro. testigos, muchísimos testigos, que evidencian que sí, que la policía disparó y no disparó al aire, como si la Guardia Civil, digo policía, la Guardia Civil quiso declarar en el sumario que habían hecho disparos de advertencia, pero es evidente, ¿no? Allí ¿Por qué entran en la universidad? ¿Por qué entran? Nadie lo sabe, o sea, nadie lo sabe. Todos los testigos hablan de que se bajaron 2 Land Rover, o sea, varios guardias civiles, unos 6, 7, algunos hablan de 8, incluso 10, de varios Land Rover. La gente les estaba increpando y disparando, tirando piedras. Sí. Y uno de los comandantes, de los mandos, manda, evidentemente sí, disparar al aire, pero de repente después entran, le siguen, eso no hace nada y hace que los estudiantes sigan increpándoles y tirándoles, y entonces cuando deciden entrar, digo todo siempre desde lo que han contado los testigos, disparando a todo meter, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Vulgarmente, o sea,
a disparar a la fachada, a la azotea, hacia todos lados. De hecho, uno de los heridos, Fernando Jaizubría, recibió una bala y él estaba a unos 500 metros sí, 300 metros. Estamos hablando, si el que viva en La Laguna, la Universidad Central, pues él estaba yendo hacia el cuadrilátero casi al final. Por la Heraclio. Sí, sí. ¿Y le dan ahí? Y le llega una bala a él, sí, sí. O sea, que imagínate tú hacia... Contextualicemos, ¿qué estaba pasando para que hubiera esa revuelta o para que entrara porque había una revuelta estudiantil? Sí. Había habido sobre todo una convocatoria de huelga general porque por aquel entonces había 3 sectores que estaban en una situación laboral increíblemente pésima, ¿no? Sector del frío, de los congelados, el sector del tabaco y también el sector de los transportes. ¿Las guaguas de las Oramas? Las guaguas de las Oramas, efectivamente. Entonces, bueno, se convocó una huelga general a través de, varios sindicatos, se llamaban, perdona la memoria con todos los datos, sectores en lucha, ¿no? Sectores en lucha, creo recordar, sí. Lo dice en el documental, se llamaban así, y convocaron una huelga general para ese día. Pero los estudiantes pues también se animaron, ¿no? Porque, bueno, en época universitaria, claro, hubo varios altercados, sobre todo a mediados del día, allí por la zona de hasta los pibes de los institutos, ¿eh? Sí, también los pibes de los institutos. Sí. A la altura de la Cruz de Piedra se volcó incluso hubo un altercado con un camión cisterna, se crearon barricadas, etcétera, increpando primero a la Policía Armada, pero ya aquello se calmó. Los estudiantes seguían en la universidad y al rato llegó este destacamento de estos guardias civiles que se bajaron a raíz de una reunión que habían tenido con el gobernador civil y empezaron a disparar. Ahí aparece una figura. Sí. Antes estaba la figura, ahora lo llamamos delegado del gobierno, ahora es gobernador civil. Era el con lo que eso civil, suponía, entonces, con lo que eso suponía. Mira, yo de chiquito mi padre me mandaba a mí, a mis primos, porque yo soy el 8, soy el 8º, entonces el pequeñito, a limpiar la calle cuando venía a visitar el barrio del gobernador civil. ¿Sabes cómo se llamaba ese gobernador civil que venía a visitar el barrio? Luis Mardones. Anterior. Ah, vale. Pensé que era el anterior a Luis Mardones. Luis Mardones, ¿te suena Luis Mardones? Sí, claro, claro. ¿Pudiste hablar con él para elaborar este documental? No, casi fue imposible, lo intentamos. Pero ni siquiera te descolgó el teléfono. No, y por email, a través también de un amigo, o una persona que podía conocer a través de un amigo, lo intenté, pero no. Pero Luis Mardones era una señora accesible, levantabas el teléfono estando trabajando en la radio y te daba una entrevista cuando no era gobernador, porque después fue diputado nacional. Me dijeron que no iba a hablar. De ese asunto no habla Luis Mardones, no habló, se murió. Bueno, habló la última vez en el 2008 en un programa de radio y vino a reafirmar que allí no se había demostrado que la Guardia Civil hubiese disparado y matado al estudiante. Lo que le acarreó después una denuncia del abogado laboralista Díaz Palarea. Intentó a través de ahí volver a sacar el caso, pero no llegó a nada. Y esa fue la última vez que públicamente él habló de eso, ¿no? Sí es verdad que cuando otra cosa que llama mucho la atención, poderosamente la atención, cuando se acordó la ley de memoria histórica en el Congreso de los Diputados para votar, él se fue. Anoramas lo disculpó diciendo que era por razones personales y de conciencia. Pues tendrá sus razones por algo para que no se pudiera votar una ley de memoria histórica que en ese momento no incluía a Javier Fernández Quesada por 67 días, pero ya a posteriori Zapatero, sabiendo del caso, lo incluyó y al final la familia pudo ser indemnizada, que tampoco es que sea un gran consuelo, ¿no? Ya, y se murió Mardones. Y se lo llevó él. Él se llevó el nombre. A ver, yo entiendo que Luis Mardones sabía el nombre de la persona que disparó. La persona guardia civil. De eso ya no cabe duda. Vamos a entender que sí. Yeah. A ver, no podemos decir ratificar que sí, pero vamos, todos los indicios dicen que sí, que fue un guardia civil y testigos que sí, que vieron sobre todo dos guardias civiles, muchos testigos coinciden a la altura de la escalinata que disparaban hacia donde estaba Javier Fernández Quesada. ¿Se encuentra el casquillo o el resto de la bala? No, porque se recogieron muchísimos, muchos desaparecen e incluso a día de hoy, Rosa Burgos lo
lo dice en su libro, el sumario, que es gracias a Rosa Burgos, también tengo que decirlo. A mí me motivó a hacer este documental, fue una de las primeras personas a la que entrevisté y ella ha sido lo que más ha investigado del caso. Claro. ¿Es profesora de la UL o de otra universidad? No, Rosa Burgos es era secretaria judicial en Málaga. Ah, vale, eso era. Y estuvo estudiando el caso de Caparrós, que es otro chico que murió apenas 8 días antes también en Málaga en una manifestación por la autonomía de Andalucía. Y se encontró por el estatuto de autonomía, ¿eh? Sí, era una reivindicación por el estatuto. Se perdieron vidas. Sí. Entonces vio muchas coincidencias con el de Javier y consiguió el sumario. Es la única persona que pudo conseguir el sumario de manera, eso era secreto, y escribió el libro, su libro maravilloso, que después volvió a editar con otro título que se llama La bala que cayó del cielo, y ella es la principal investigadora del caso. A partir de ahí yo tengo todas las piezas para empezar a poder también construir el documental en ese sentido, ¿no? Oye, en esa época no solo muere Javier. No, hay 4 asesinatos violentos en Tenerife, en tan solo... Pues del 76 al 77, sí. Antonio González, Bartolomé, Javier y... se me olvida el otro, me matas, pero sí. Bueno, y todos tienen un autor policial. Sí, en parte sí. Bueno, Matute, el Matute, comisario que estaba por aquel entonces, era uno también de los el torturador Matute. Muchos de los que estaban en el Cineforum recordaban al torturador y Ramos Matute. Tejedor, que era también el que llevaba toda la agencia de seguridad aquí, también tiene un currículum interesante, ¿no? Ya. Después fue destituido, ¿no? En el 78, Ramos Tejedor, que llevaba toda la oficina de seguridad, no recuerdo el nombre exacto, como lo llamaban por aquel entonces, pero digamos que era el que repartía también la leña aquí. Sí. Tenía también él era asturiano, quiero recordar. También tenía un currículum increíble. Después fue destituido en el 78, a principios del 78, un par de meses después. Este muchacho, el que muere en la Claudio universidad... Ramos Tejedor. Este muchacho que muere en la universidad, Quesada, estudiaba biología. Le encantaban las plantas. Sí. Le apasionaban las plantas. Sí. Le encantaba, sí. Y era uno más que estaba allí manifestando. Era uno más, y le tocó a él como le podía haber tocado a otro. Claro, yo entiendo que el policía no iba por Quesada, el policía, el guardia civil en este caso. Suponiendo que todo indica que sí, que con un... perdona, que no lo aclaramos antes. ¿Pistola? ¿Se sabe si fue pistola? En si fue fusil. Si todas fue... indicar que era un revólver. De calibre 9 milímetros, de los que tenía por aquel entonces la Guardia Civil. Parabellum. Sí. Pero bueno, te digo, los informes de balística eran muy deficientes. Ya. No se hicieron como se tenían que hacer y te digo, hay balas que están en el Congreso de los Diputados todavía a los cuales no se tiene acceso. Porque hubo una comisión de investigación que antes se llamaba comisión, ¿cómo era? Comisión de encuesta. De encuesta, comisión de encuesta, que es lo que conocemos como una comisión de investigación. Sí, ¿no? que propuso el diputado Fajardo Espínola, Luis Fajardo Espínola por aquel entonces. Sí. Se llevó a cabo, pero tampoco llegó a nada. Eso fue un paripé. Sí, todo indica que así fue por si lees los documentos que están online, incluso hoy en día, y lo lees detenidamente, sí. O sea, pero no hubo realmente una voluntad para resolver aquello, pero también es verdad que los políticos se excusan de que esa no era el objetivo de esa comisión de encuestas, sino era básicamente poner en entredicho que hubo una responsabilidad política en la muerte de este chico, pero no lleva eso a un, digamos, en el ámbito jurídico no lleva a condenar a nadie, sino es básicamente dejar demostrado. ¿Tú en todo esto has tenido la sensación en algún momento que se intentaba encubrir al cuerpo o se intentaba encubrir a alguien del cuerpo? Yo creo que a alguien puedo entender, porque es la persona física que mató a Javier Fernández Quesada. Quesada no murió por un fantasma. Alguien apretó el gatillo, alguien lo mató, y de los que estuvieron allí, todos, incluyendo los superiores y políticos, sabrían quién es. Sabrían evidentemente quién fue, porque esa es la primera pregunta que haría cualquier persona con responsabilidad. ¿Quién fue o qué pasó? ¿No? ¿Y hasta dónde has llegado tú para...? ¿Hasta qué punto has llegado para...? No puedo hablar mucho tampoco porque si no es spoilear un poco el documental. Bueno, vale. Cuéntame pero he llegado hasta hablar con uno de los mandos que allí efectivamente estuvo ese día y que evidentemente vio todo como aconteció en ese sentido. Él estaba allí al lado, sí, pero no ha querido soltar prenda. O sea, yo he podido hablar con él, lo he localizado
Y pese ¿Aquí en la península? En Tenerife. Y pese a que yo le intenté pues dar la libertad de que expresara su punto de vista sobre aquellos sucesos, él básicamente vino a responder que aquello todo se había juzgado en su día y que lamentaba mucho lo que sucedió, ¿no? Vale. Entonces, bueno, Ya. hasta ahí hemos podido llegar. Bueno, 12 de diciembre. ¿Me das una invitación? Sí, es con invitación el 12 de diciembre. El Paraninfo. En el Paraninfo Universitario todo indica que ¿Dónde sí, mejor, todavía no dónde? lo hemos cerrado a día de ¿Dónde? hoy, pero sí, esa Espero, es la idea. Espero, joder, es que lo mataron allí. Claro, a apenas 50 metros, ¿no? Sí. Sí, la idea es que va a ser en el Paraninfo Universitario y sí, con invitación hasta gratuita, hasta Ya. completar el aforo. Bueno, 15 años, ya dijimos que por distintos motivos. Pero tú saliste en una entrevista que te hicieron en el Diario de Avisos. ¿A quién te la hizo? Que le tengo que agradecer que te la haya hecho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, hombre? Ya lo averiguaré. Ya lo busco ahora. Ya lo busco. Ahora lo busco. José Antonio Felipe. José Antonio Felipe. Gracias, José Antonio. Yo a veces la memoria también se me va. No, gracias, José Antonio. No, joder, José Antonio es un activista Sí. brutal. Es un gran periodista, está muy Magnífico. interesado por toda la historia, ¿no? Se está interesando muchísimo por la historia sí. y sobre todo por la memoria. Pero es de esos periodistas deportivos que Sí. se mueve muy bien en el terreno que él domina, Mm. pero después se mueve muy bien en el territorio político y social. O sea, escribe Absolutamente. cosas extraordinarias. Bueno, es un personaje peculiar y yo creo que es un vete. periodista íntegro, ¿no? Yo lo voy a llamar. Que se venga a echar una Tráetelo cerveza. porque Que se seguramente eche una sacarás cerveza, muchas sí. cosas de él. Joder, sí, ya a mí Sí, me sí, gusta sí. leerle. Y además como escribe, yo tengo una envidia a la gente que escribe así. Bueno, y llega el señor Felipe, te saca y al final sale la financiación. ¿Salió? ¿Costó? ¿Quién ha puesto la morrocota? No, o sea, fue curioso, sí, porque presentamos el documental Lamberto Guerra, que es mi productor, Sí. además aparte de que es amigo, gracias a él en el último año y medio que se ha involucrado después de esta entrevista, ¿no? O sea, estuve mucho tiempo intentando buscar financiación por los lados, por todos lados y los más directos que suelen ser en este tema del cine, que es presentarlo a las ayudas de Cabildo, Gobierno de Canarias, pero presentábamos un dossier increíble y valoraban muy mal el proyecto. Se lo presentamos una vez y lo valoraron muy mal, porque éramos una empresa, porque éramos una productora joven, bueno, por mil cosas, ¿no? Yo cuando ya vi eso, dije, vamos, si tenemos este pedazo de proyecto que considero que es una joya para la memoria histórica de esta comunidad, y no solo de Canarias, sino también de España, y si me apuras a nivel internacional, porque es un caso sonado, si no son capaces de valorar esto para poder sacarlo adelante, yo ya no tengo nada que hacer. Entonces, bueno, lo último que fui es intentar hacer un crowdfunding, por eso solicité la entrevista, me la concedió Felipe, y oye, necesito mínimamente esto para poder sacar esta película que llevo haciendo 15 años. Te hacían falta 10.000 euros. En un principio sí, para lo mínimo, que era pagar dinero por unas imágenes únicas que había y para poder pagar algún tipo de postproducción decente para sacar una película con dignidad, ¿no? Hay gente que te echa una manita, pero Claro. hay que darles también de comer, ¿no? Entonces, bueno, ese era el punto de partida, pero tuvimos la suerte de que la acogida fue muy buena por parte, no solo de la gente normal, que me paraba por la calle y me decía, Ya. ¿cuánto te hace falta? Amigos al día siguiente me mandaban Bizum. Y oye, tranquilo, para el carro. Qué bueno. Las tío. instituciones, algunas instituciones se interesaron, al que le tengo que dar muchas gracias, que fue el primero, fue Gustavo Matos, que me llamó directamente y Parlamento. dijo, oye, nosotros te queremos apoyar. Era presidente del Parlamento. Sí. ¿Y te pudo apoyar al final? Sí, fue la primera persona que nos apoyó y después, bueno, eso fue un poco ya la cadena, Ayuntamiento de La Laguna, Gobierno de Canarias a través de Juventud y también del ICDC, que es el tema cultural, y gracias a eso hemos podido sacar y vamos a sacar con mucha dignidad lo que considero para mí la película más importante que he hecho en mi vida y segundo, yo creo que una película indispensable para la historia de Canarias. ¿Dijiste Ayuntamiento de La Laguna también? Sí. Ah, vale. Es que vi el letrerón ahí del ayuntamiento en el Cineforum y dije, pues tengo debo haber soltado una pasta para poner ahí. No te creas, o sea, lo justo y necesario para que esto pueda salir adelante, que tampoco es mucho, no te creas. Iván, vienes otro día.
Vale, vamos a dejar este Yo video tengo podcast. yo tengo para... muchas cosas que contar Ya también, lo aunque sé. parezca, yo soy un simple cineasta que tampoco es que haya hecho grandes méritos No, en la vida, pero joder, hay tengo muchas ganas, cosas que contar. tengo ganas sí. de hablar contigo de la crisis de los cayucos. La Vale, viví Vale. también en mis carnes. que en su hiciste día, ¿no? una película sobre eso. Ujú. En 2006, no ahora. La de ahora, que es peor. Sí, sí. crisis de los cayucos, que no invasión. Bueno, de eso podemos hablar mucho, Que no largo y tendido. invasión, porque si es Que no hemos invasión... aprendido nada. No hemos aprendido nada. ¿Cuántas veces nos han invadido, primo? Seríamos mestizos todos ya, ¿no? Qué cosa más absurda. Es increíble. Qué cosa más cochina. Bueno, Guarros. da para muchos podcasts y, Bueno, pues y vamos. lo podemos hablar otro día. Sí. Pues Yo sí, encantado ¿no? para venir a hablar de inmigración. Es otro de mis temas favoritos que he tratado. Bueno, después de la peli, después de la Después de la presentación peli, el día 20 de yo diciembre, encantado. hablamos de cómo fue aquello y hablamos de más cosas. Que también te tengo que preguntar historias del Canarias. Vale, bueno, Venga. pues chin chin. Un chinchín. Oye, Gracias por la invitación. Vente por aquí que hacen unas papas bravas que te mueren. Ya las he probado y son increíbles. Lo digo, ¿eh? Increíble. Pero